Un saludo muy especial para todos los docentes y las personas que han estado participando en el Foro Nacional Virtual en Didáctica, Medios y TIC. Nos han acompañado a través de las charlas, de las conferencias, de los talleres, de las experiencias, de las discusiones en los comentarios que tenemos alrededor de todas las temáticas de las que hemos venido trabajando. Una preocupación general que nos acompaña. En esta ocasión quiero compartirles, a partir un poco de mi experiencia, tanto en la formación personal, en la formación académica, a través de las investigaciones, como en mi formación docente y en mi experiencia en la escuela, un poco las relaciones que tenemos alrededor de la escritura en el mundo digital. Mi formación, tanto en el posgrado, en la maestría, en el doctorado, ha estado explorando un poco las preguntas alrededor de lo que es la didáctica de la lectura y la escritura mediada por tecnologías de la información y la comunicación. Y en ese sentido, tanto desde el grupo de investigación del cual hago parte, Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia, y adscrita al Departamento de Educación Infantil en la Facultad de Educación de la Universidad, pues ha permitido tener una relación con los docentes de diferentes escenarios, tanto en investigación como estudiantes en formación, como la experiencia profesional de los docentes que están en ejercicio. Desde esa relación es que quiero compartir con ustedes la temática de nuestra conversación para hoy, y es la escritura en el mundo digital desde una reflexión didáctica. Esta relación que quiero establecer aquí se genera también porque aún existen muchas preguntas, preocupaciones, experiencias, preguntas alrededor de esa relación, y sobre todo cuando lo tenemos en el plano escolar, y particularmente pues tengo una mayor cercanía con la educación básica. Es así como quiero presentar un poco cuál va a ser como el derrotero de esta conversación. Inicialmente hacía referencia a esas preocupaciones recurrentes que con seguridad tenemos en nuestra experiencia profesional, un poco centrarnos en el campo de la escritura en el ámbito digital, los aportes de las TIC a la didáctica de la escritura y los retos, desafíos, preguntas, inquietudes con las cuales nos permiten seguir avanzando en la conversación, en la investigación, en la experiencia, en la formación, porque justamente por ser una relación y un área de trabajo en la que no hay todavía nada terminado, pues podemos seguir conversando al respecto. Hablar de las preocupaciones recurrentes, y yo quiero mencionar solamente algunas de manera inicial para que ustedes piensen en su propia experiencia. Con seguridad van a copiarnos muchas más de estas preocupaciones o preguntas. Es porque inicialmente la escritura y la lectura en el campo digital tiene, digamos que está asociada el uso de las TIC en educación a veces con una automatización de procesos, con un relevo de la subjetividad, con unas características asociadas, digamos, a la mecanización. Y si todo esto ocurre, yo diría que ocurre más no por las TIC en sí mismas, sino por el uso que nosotros hacemos de ellas. Nosotros hablamos del reemplazo del profesor, del reemplazo del trabajo de intervención, de confrontación, de la falta de una planeación, de un trabajo riguroso, de que los estudiantes ya no tienen que pensar, que los profesores ya no tienen que decir porque todo lo encuentran en internet, por ejemplo. Creo que todas esas
observaciones están muy asociadas, digamos, al uso y a la manera en como nosotros nos estamos apropiando de esas TIC, más que a las TIC. Ellas no fueron pensadas para eso. Entonces, una preocupación recurrente tiene que ver precisamente con la automatización o la mecanización de los procesos, y en este caso en particular del proceso de la composición, del proceso de la escritura. Aquí señalo un poco un ejemplo particular, no porque la mecanización está asociada a eso, pero lo quiero ejemplificar de esta manera, con el tema del uso del corrector ortográfico. O sea, algo tan sencillo, pero que por sencillo resulta que muchos de nuestros estudiantes y los profesores pues creemos resuelto, justamente esa es la inquietud o la percepción, que ya no tendrían que aprender ninguna de estas cosas porque el computador se lo resuelve. Aquí tenemos un uso claro, que nosotros aquí lo que identificamos son unas maneras de usar el corrector, pero que no siempre le resuelven la duda, la inquietud o la dificultad al estudiante. Yo podría mencionarles que digamos, en distintas experiencias que hemos tenido de trabajos de producción con estudiantes de educación básica, podría tipificarles unas entre 10 y 12 maneras de usar el corrector ortográfico, y ustedes se sorprenderían de eso, y yo creo que ustedes lo han visto también. O sea, hay unas formas que uno dice, no es simplemente dar un clic derecho y seleccionar. Ahí aparecen una cantidad de situaciones donde el otro necesariamente tiene que pensar, tiene que tomar la decisión, tiene que conocer. O sea, aquí tenemos un ejemplo particular con el tema de textualidad, ¿cierto? Es un concepto específico en la literatura sobre escritura, en el mundo digital. Y resulta que el corrector ortográfico pues no nos está presentando ninguna opción, y es una palabra que está bien escrita, pero ¿qué hacen muchos de nuestros estudiantes? Les cuento de una manera muy sencilla, o bien no leen ninguna de las opciones, y como no las ven ni parecidas, simplemente le dan omitir, ¿sí? Esté o no esté bien escrita, o ven cualquiera que les resulte medio familiar y pueden escribir gestualidad y no pasó nada. Es decir, hay por lo menos unas 15 maneras en que nosotros podríamos hablar de esa relación. Entonces, cuando hablo de la automatización, y pongo el ejemplo de los editores por poner un asunto muy sencillo, pero es en general el tema de la producción, en la escritura, en cualquier escenario. Otra preocupación que con seguridad ustedes la han vivido, o la han discutido, o la han escuchado, o la han leído, tiene que ver con la omisión o subvaloración de conocimientos propios de la lengua. Y claro, yo supongo que lo primero que se nos viene un poco a la mente es el lenguaje o la escritura que aparece, por ejemplo, en las redes sociales o en el chat, ¿sí? Donde tenemos un lenguaje como estos, de los emoticones. Dice, los estudiantes ahora no están desvirtuando el uso de la lengua, o sea, ya no tienen que escribir, escriben las palabras cortadas, una ortografía pésima, casi que otro lenguaje, casi que otro alfabeto. Entonces, esa omisión o esa subvaloración de los conocimientos propios de la lengua nos preocupa, ¿cierto? Esa es una tenemos otras características allí que tiene que ver con la pérdida de habilidades escriturales. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de habilidades escriturales, claro, se nos viene a la mente el que ellos cortan, pegan, que toda la información está en internet, que ya no necesitan esforzarse por la producción, por la generación de ideas, por las confrontaciones, las discusiones. Eso solamente hago una relación porque ustedes, estoy segura que me ayudarán a revisar un poco más esas preocupaciones con las que quise iniciar esta charla. Pero entonces vamos a mirar
¿Qué significa hablar de la escritura en el mundo digital? Cuando hablamos de la escritura en el mundo digital, inicialmente se hace, digamos, como una relación de un panorama enormemente amplio, donde surgen multiplicidad de conceptos asociados a la escritura en este espacio. Entonces es así como nosotros tenemos conceptos como escritura digital, escritura hipertextual, escritura electrónica, ciberescritura, e-escritura, escritura hipermedial, escritura multimodal. O sea, estoy segura que todos ustedes han identificado, escuchado, relacionado en sus procesos de formación o en general o en la experiencia que tienen alguno de estos conceptos. Y eso lo que nos muestra, de un lado, es que tenemos una discusión abierta en lo que significa la escritura en el ámbito digital. Discusión abierta porque aquí tenemos una multiplicidad de definiciones, de conceptos, de trabajos, de investigaciones alrededor de ello, donde no podríamos hablar de un concepto exclusivamente para lo que significa la escritura en este ámbito. Cuando estamos asociando este proceso digamos, en todos los escenarios que tenemos de producción, los escenarios de espacios asincrónicos, ¿sí? Como los chats, los foros, las wikis, los espacios colaborativos de trabajo o los espacios de escritura y de producción asincrónica, y sincrónica. Todos estos escenarios que tenemos para la producción tendrían unas características particulares y en esa medida podemos caracterizarla, pero independientemente de ello hay algo particular, y es que siempre debemos conservar la idea del aprendizaje, tanto de la lectura como la escritura, y aquí retomo una idea de Freire solo para ilustrar el concepto. No es un acto mecánico, es un acto de conocimiento. Hablar de la escritura en el ámbito digital sigue teniendo presente lo que significa la producción y la generación de ideas. Tan importante es el qué digo, o sea, las ideas asociadas a los procesos de pensamiento, como el cómo lo digo, asociado a los procesos del lenguaje. Y ahí no podemos, particularmente lo creo así, hacer una división de un reemplazo de lo que considerábamos como escritura sin tecnologías y lo que consideramos escritura con tecnologías, marginando lo que significa este proceso asociado al pensamiento y al lenguaje, ¿cierto? Entonces ahí tenemos digamos, una característica inicial. Entonces, cuando hablamos de un proceso de composición apoyado en recursos electrónicos, estamos hablando de unas características que hacen parte de este tipo de textos, bien sea porque son hipertextos. ¿Qué significa hablar de los hipertextos? Porque tenemos, digamos, unos nodos, unas lexias, unos fragmentos de texto que hacen parte, ¿sí?, de un texto en general. O sea, cuando nosotros encontramos enlaces como estos que nos llevan a otra información, a otro contenido, y que por eso es también muy sencillo perderse. Y encontramos en nuestros estudiantes que cuando están en internet o navegando en una multimedia, pueden o no perderse en la búsqueda de la información. Las características que estamos aquí mencionando en estos entornos, independientemente de las diferencias que mencionamos ahora, tienen que ver con la estructura discursiva que acompañan estos textos. Es decir, aquí nosotros no estamos hablando de hacer un reemplazo, sino más bien de unas transiciones. O sea, lo que significa escribir aquí es una transición entre lo que conocimos como proceso de composición en el ámbito, digamos, de lo analógico, y las exigencias
¿sí?, que genera la escritura en un ámbito digital. Lo menciono digital porque es lo que me engloba todo, más allá de las características de los textos y de los escenarios de escritura en los que nosotros tenemos dispuestos. Pero en esa relación, pues quiero hacer alusión a estos 4 aspectos de lo que significa, digamos, características generales. Cuando hablamos, independientemente de que estemos trabajando en los blogs o en los wikis o en el desarrollo de un texto multimodal o hipertextual, y son 4 aspectos que a mí me parece que nos van ayudando a generar reflexiones sobre las características que ellos tienen. Estas 4 dimensiones que yo asocio aquí, pues las he llamado de una manera muy global: dimensión de contenido, una dimensión de forma, una gráfico-visual y una hipermedial o multimodal, que estarán o están presentes en la escritura general. Cuando hablamos de una dimensión de contenido, estamos haciendo referencia a la generación de las ideas. O sea, independientemente del escenario para la producción de estos textos digitales, el pensamiento, el contenido, las ideas sigue siendo importante. O sea, y lo digo un poco pensando en esas preocupaciones que mencioné al comienzo. Dice, los estudiantes no tienen que pensar y mucho. O sea, si se reivindica en estos espacios algo, es la escritura y la lectura. Entonces, una dimensión, digamos, algunas características generales tienen que ver con la coherencia entre las ideas y el eje temático del trabajo. Y uno diría, pero ¿de qué coherencia estamos hablando en un texto cuando yo le doy clic a unos enlaces que me van llevando de un lugar a otro y que puedo terminar en un texto completamente distinto? Si soy lector, pero si soy escritor, igualmente yo los genero. Claro, no estamos hablando de un concepto de coherencia en el sentido en que la lingüística textual nos la ha planteado, pero sí es una coherencia semántica. Cuando ustedes, por ejemplo, están trabajando colaborativamente, utilizando un espacio como la wiki, los enlaces y las conexiones que establecemos allí no se dan de una forma arbitraria. O sea, no se dan porque yo quiero colocarle que si doy clic a este concepto o a esta palabra, pues me lleve a cualquier lado. Es porque eso me va a ampliar, porque es la decisión como escritor de que ese concepto yo creo que a alguien le podría interesar ampliarlo o no. Esa es una elección, pero que le va a remitir a otro contenido, a otra relación, a otro trabajo en general. Entonces la coherencia sí se da, la coherencia sí se conserva. Hay una utilización de recursos estilísticos y discursivos, una dimensión que es descriptiva o explicativa o es argumentativa, o sea, eso no se pierde. Un espacio de discusión y de trabajo colectivo necesita necesariamente un desarrollo, unas habilidades en argumentación. O sea, porque no es lo mismo que yo esté trabajando con uno, con dos o con muchos, pero siempre trabajar con un otro implica poner en relación los puntos de vista alrededor de ese otro. Entonces el espacio o la dimensión de contenido sigue siendo importante en la escritura digital. Otra dimensión que yo asumo y que tampoco ni de contenido ni de forma son nuevas, o sea, no aparecen solamente en la escritura digital, las hemos tenido presentes. La forma tiene que ver con la manera de decir, o sea, es muy importante, son muy importantes las ideas, es muy importante el contenido, pero también la forma en que yo escribo ese contenido. O sea, pueden ser unas ideas excelentes, pero si no logro comunicarlas de una buena forma, pues difícilmente las voy a poder tener claras o hacerlas claras. Por eso hablamos de la dimensión de forma, o hago alusión a ello, en la presentación de las ideas. Esto de presentación de las ideas en forma clara y concisa, un ejemplo es muy sencillo. Cuando nosotros participamos en espacios en línea, en el chat, por ejemplo, estamos hablando de ámbitos académicos porque pues por fuera
tenemos muchas otras intencionalidades y propósitos, pero allí, o incluso en los foros, la participación es muy, o sea, el espacio es muy concreto. O sea, ¿cómo usted puede decir un mayor número de ideas con el menor número de palabras, por decirlo de alguna manera? Y piensen en Twitter, ¿cierto? O sea, usted tiene un espacio mínimo, pero claro, eso le exige, le demanda que usted sea muy conciso para lograr decir lo que quiere decir de una forma muy sintética. O sea, eso es una habilidad, o sea, eso no es un asunto técnico. O sea, yo me pienso la idea, pero ¿cómo la digo en esa relación? Una identificación clara de una información, una utilización adecuada. Cuando menciono lo de los signos de puntuación es solamente para ilustrar el tema de la gramática, pero de la gramática textual y de la gramática visual, porque aquí entran en juego un montón de cosas que queremos señalar. En esta dimensión gráfico-visual empezamos a ver un poco lo que yo siempre llamo como una transición. O sea, yo no hablo nunca de reemplazos, porque no se trata, como lo presenta un poco Roger Chartier, de reemplazar el lápiz por el computador. O sea, porque los reemplazos a veces nos hacen omitir procesos que son importantes, y aquí a mí me gusta mucho más hablar de transición. O sea, hay unas características, unas habilidades que se tenían cuando hablamos de la alfabetización sin TIC, y cuando entramos a hablar de alfabetización digital y dentro de ese marco el tema de la escritura, empezamos a ver que hay unas nuevas exigencias, y esas nuevas exigencias nos exigen nuevas habilidades. El tema de la dimensión gráfico-visual hace parte de ello. O sea, una adecuada articulación entre la información gráfica y textual y una ampliación de esa información. O sea, las imágenes no entran a ser parte de la decoración de un texto, o sea, un poco como para que se vea bonito, sino que entran a ser parte de la calidad discursiva de ese texto. O sea, nosotros, un par de ejemplos con estudiantes de educación básica. Y es que aquí las razones por las cuales yo utilizo la imagen o la representación gráfica son distintas. O sea, en uno generalmente, en este caso por ejemplo de un estudiante, claro, es para que se vea mejor, para decorarlo, ¿sí? Y en el caso de un estudiante que está trabajando con Word, pues la intencionalidad no es solo que se vea bonito, ¿sí? Aunque puede seguir conservándose esa idea, la intencionalidad es que eso da información al lector. O sea, yo quiero poner aquí una foto para que las personas que no conozcan ese lugar se hagan una idea. O sea, seguramente que en la otra, digamos que en el ámbito del lápiz y el papel, esa intención puede también aparecer, y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la relación en términos de los aportes, pero aquí lo que yo quiero señalar es que la escritura no hace parte de esas características un poco accesorias, ¿sí? La parte gráfico-visual. O sea, se integran al contenido, y eso nos referiremos un poco más adelante. En la dimensión hipermedial o multimodal hay una característica, y es que claro, aquí empezamos a abrirnos con el tema de las nuevas exigencias y de las nuevas habilidades, de las nuevas características. Cuando hablamos de una coherencia discursiva significativa, un poco lo que hacía referencia anteriormente, con la integración de diferentes o de diversos elementos multimediales que amplían o complementan el contenido del texto. O sea, cuando nosotros, y lo referiremos un poco más adelante, no tenemos digamos un conjunto donde ponemos juntos imagen, video, sonido, texto. O sea, hay una integración.
y esa integración la quiero ilustrar un poco más adelante. Hay aquí otra característica y vamos a centrarnos en lo que significa o lo que creo que es el aporte de las TIC a la didáctica de la escritura, no como una prescripción, más bien como unas ideas sobre las cuales podamos ampliar la discusión. Cuando yo hago referencia al tema del aporte de las TIC a la didáctica, creo que es importante pensar en un asunto inicial, y es que esa relación didáctica, TIC en la didáctica de la escritura, particularmente, es una relación que se pregunta por varias cosas. Varias cosas es cuando pensemos en didáctica, no estamos pensando exclusivamente en el cómo enseñar. Entonces, bueno, pensarnos las estrategias, las maneras, las formas, los proyectos, las alternativas, para hacer que el otro alcance los propósitos o los logros o las competencias o las habilidades que esperamos que alcance en ese ámbito. La pregunta también es por la disciplina, o sea, en este caso la pregunta es por lo que significa la escritura, o sea, y por los cambios y las características que tiene hablar de la escritura en estos entornos, porque hay unas características discursivas particulares, hay unas representaciones distintas. Entonces la pregunta por la disciplina, o sea, por el contenido en particular es muy importante, pero también la pregunta por cómo aprende el otro, o sea, cómo aprenden nuestros estudiantes, y la pregunta por cómo enseñamos, es decir, nuestra propia reflexión, en qué condición nos pone en la experiencia, en qué lugar nos asigna, qué tanto nos cuestiona, nos motiva, nos genera preguntas, bueno, alternativas distintas. Y la pregunta por el escenario o en las circunstancias o el ambiente en el cual ese proceso de aprendizaje, la escritura, de construcción de textos se da. Entonces ahí yo diría que siempre he pensado que hablar del tema de la didáctica, particularmente en la escritura, pues se pregunta por esos cuatro aspectos, o sea, el qué enseño, el saber disciplinar, el cómo lo hago, el para quién y en bajo qué circunstancias. Entonces todos esos son como aspectos a considerar, no exclusivamente en el tema de pensarnos las actividades. En ese sentido, comparto como algunos de estos aportes que yo llamo aportes de las TIC a la didáctica de la escritura. Uno tiene que ver con el ofrecimiento de un espacio significativo para el reconocimiento del valor social y comunicativo de la lengua. ¿Qué significa? Cuando a nosotros la escritura siempre hemos asociado, o al menos pues desde una perspectiva constructivista, cognitiva, lingüística, de la lingüística textual básicamente, cómo permanentemente reivindicar no solamente la función epistémica, sino también la función social y comunicativa que tiene la escritura. ¿Sí? Y esto se hace un poco más visible, no es que ahorita aparezca, pero se hace mucho más visible con los espacios de producción en el ámbito digital que tenemos. O sea, cuando ustedes, quienes han visto la charla de una experiencia como la revista Alejandría, se dan cuenta de un escenario de producción y de divulgación que amplía, digamos, esos horizontes de poder hacer visible y viable esa premisa del valor social que tiene, del valor comunicativo, ¿sí? Y en un espacio de escritura colaborativa eso es mucho más vivo, o sea, no es que no los tengamos en el aula sin TIC, pero son mucho más visibles. Espacios como algunas experiencias, un par de experiencias, por ejemplo, de hace algunos años, y estoy hablando de hace algunos años, o sea, con unas condiciones distintas a las que tenemos hoy, que tienen que ver con, por ejemplo, con el uso del correo electrónico. Son un par de investigaciones que lo que mostraron en su momento fue cómo
En una experiencia, por ejemplo, argentina, incluso el Grupo Didáctica de Nuevas Tecnologías tiene investigaciones sobre ello, pero el sentido no era que ellos aprendieran a usar el correo electrónico, el sentido fue una discusión en torno a la formación en valores y a la discriminación en las escuelas, ¿sí? Y lo que se construyó fue un proyecto entre varias escuelas en la ciudad de Buenos Aires con estudiantes de educación básica, y en ese proyecto se vincularon diferentes grupos e escuelas de esa ciudad a través del correo electrónico. O sea, y se generaron unos aprendizajes muy interesantes asociados al tema de la formación en valores, al desarrollo y al tratamiento de los conflictos a partir de las experiencias de discriminación que estaban viviendo los estudiantes en el aula, que no era solo de su aula, era una situación compartida. Y la producción de los textos que allí se generaron colaborativamente a través del uso del correo. O sea, la preocupación no era que aprendieran a usar el correo, ¿sí? Fue una condición que les permitía ampliar un poco más su espacio de trabajo en ese sentido. Otra posibilidad es la posibilidad de la composición colectiva en diversas modalidades, lo estaba referenciando un poco con el tema del correo electrónico. Esa posibilidad de composición colectiva está asociada no solamente al tema del trabajar juntos, sino el cómo trabajamos juntos y cuál es el propósito que tiene ese trabajo conjunto. Ustedes han visto las experiencias de trabajo con blog, con las wikis, pero el sentido de producción y de composición que eso tiene allí, y aquí retomamos, yo creo que ustedes lo han escuchado, lo han leído, dos conceptos como inteligencia conectiva e inteligencia colectiva, ¿cierto? De Pierre Levy y de Derrick de Kerchove, donde ahí lo que claro, estamos hablando de cómo pensamos juntos y cómo trabajamos juntos, y ese construir juntos nos permite hacer unas cosas muy interesantes. Otro aspecto tiene que ver con el desarrollo de otras competencias como las multimodales. Cuando hablamos de otras competencias como las multimodales, uno dice, bueno, pero ¿acaso no hemos tenido experiencias sin TIC que junten un poco esas diferentes formas simbólicas de representación de ideas? Sí, o sea, y aquí tenemos, digamos, como una ilustración, un poco lo que en las pruebas saber, en este caso este es de noveno, pues nos hacen una pregunta alrededor de lo que es una relación gráfica, iconográfica, y una experiencia que seguramente muchos de ustedes conocieron de los profesores Fabio Jurado, Mauricio Pérez Abril, que se hizo en Bogotá alrededor de lo que era el tema de la comprensión y de la producción con lo icónico. Cuando hablamos de lo multimodal estamos hablando de los textos que nos combinan diferentes formas simbólicas de representar una idea, pero es combinarlas, o sea, no es ponerlas juntas simplemente. Entonces tenemos la imagen, tenemos imagen en cualquiera de sus variables, o en movimiento, fija, y por eso las simulaciones, el tema de los textos, de los audios, de los videos, pero que comparten una relación particular. Sí. Y en esa medida, si existen ese tipo de textos, pues nos demandan el desarrollo de otras competencias como las multimodales, ¿cierto? En esas competencias multimodales hacemos estas combinaciones, las combinaciones del código alfabético con el sonido, con la imagen, con el movimiento, o sea, tenemos una relación entre todas, y esa relación pues nos exige unas habilidades distintas. Yo quiero que miremos aquí de una forma
Un ejemplo de lo que les menciono sin tecnología, que yo sé que ustedes lo han trabajado y lo han vivido, o sea, los afiches, por ejemplo, los afiches es una combinación de dos sistemas simbólicos de representación, o sea, tenemos la imagen, tenemos el código alfabético y lo han hecho muchísimo en la escuela. El tema de las caricaturas, por ejemplo, igual. Pero ¿qué quiero señalar aquí? Aquí tenemos dos formas simbólicas. Si nosotros vemos esta imagen, claro, aquí nos cuenta algo y nosotros podemos inferir toda la información que hay y lo que nos quieren decir. Si nosotros leyéramos solamente los diálogos que hay en esta imagen, sin la imagen, o sea, sin los personajes, seguramente que también tendríamos una información que es comprensible. Pero cuando nosotros realmente hacemos una combinación de ambas, ¿sí?, el significado cambia, las ideas cambian. O sea, lo uno con lo otro superpuesto nos está dando una información. Eso es un poco lo que pasa cuando hablamos de los textos multimodales. Aquí tenemos dos sistemas de representación, dos modos, por decirlo de alguna manera. Pero cuando en un texto, además de tener estos dos, tenemos el audio, tenemos la animación, o sea, tenemos esa combinación, la exigencia de los textos cambia y es diferente. Eso es lo que... Por eso esta combinación y el desarrollo de las competencias multimodales. La formulación de nuevas preguntas sobre el proceso de composición, sobre los productos, sobre las mediaciones, el repensar o ampliar los criterios y las formas de evaluar, ¿sí? Ahorita nos referiremos un poco más a eso. Con este escenario, pensemos un poco el tema de justificar de qué retos o qué desafíos o qué otras ideas podemos seguir trabajando y las tenemos en nuestra propia experiencia de aula o institucional o de investigación. Y una que me parece clave y es justificar el empleo de las herramientas informáticas por una necesidad real de uso en el apoyo de los procesos de producción. Porque quiero hacer mucho énfasis en esto, porque cuando tenemos... Seguramente cuando estamos muy familiarizados con todas estas herramientas, concepciones, relaciones del uso de TIC en educación y particularmente en el tema de la escritura, esto está suficientemente claro, pero cuando tenemos una aproximación un poco inicial, las preguntas siempre aparecen en términos de, bueno, a ver, ya conozco una herramienta como FrontPage o como el blog, ¿y ahora qué me pienso para usar esa herramienta con mis estudiantes? Resulta que la pregunta no es inventarse usos para las herramientas que conozco o que van emergiendo, sino el conocimiento que yo tengo de esos procesos, en este caso de los procesos de producción y de las competencias que los estudiantes requieren, cómo se ven fortalecidos con esa cantidad de herramientas, de posibilidades que me permiten a mí apoyar esos procesos de producción. Entonces la pregunta, empezarla no es por qué me invento para usar esta herramienta, sino esos procesos que yo conozco con mis estudiantes, pues cómo los puedo fortalecer, movilizar, desarrollar un poco más con esas posibilidades que me están ofreciendo las TIC. Ese es un aspecto que me parece importante trabajarlo. Otro es investigar sobre nuevas formas y contextos para escribir. Yo les hacía una alusión ahorita a la multiplicidad de conceptos que se asocian a la escritura en el ámbito digital, pero justamente lo que necesitamos es investigar, o sea, hacer más investigación, tener mayores experiencias y una investigación que no es ajena a la escuela. O sea, nosotros que compartimos con nuestros estudiantes diariamente en nuestras clases, pues lo que nos suscita son preguntas, ¿sí? Un poco el ejemplo que les mencionaba ahorita con el tema del corrector ortográfico, dice, pero es que no, si ustedes son muy observadores y seguramente que lo han sido los procesos de sus estudiantes, se dan cuenta de las muchas cosas que allí aparecen y que no están determinadas. Incluir tareas reflexivas en las propuestas de escritura. ¿Por qué hago la alusión? Siempre hay una observación permanente con respecto al que no se piensa o no se hace, y sobre todo cuando les hacía la alusión al tema de la automatización de procesos. Resulta que tenemos incluso algunas experiencias con respecto al tema de la reflexión, incluso de orden metacognitivo, es decir, la conciencia que tienen los estudiantes sobre cómo escriben,
sobre qué escriben y cómo escriben cuando están desarrollando textos hipermediales, por ejemplo. O sea, las preocupaciones allí y las estrategias que utilizan no son técnicas. O sea, las preocupaciones son discursivas, son de contenido, son de uso. Entonces, esas tareas siguen apareciendo allí y en esta, digamos, escenario de escritura tendríamos que seguir en eso, revisar la evaluación. O sea, un texto multimodal, un texto hipermedial, pues cuál es la evaluación o la valoración que hacemos. Nosotros tenemos, digamos que claro, unos parámetros, unos lineamientos, incluso con las pruebas censales, pero también en el aula, de cómo valoramos el escrito de un estudiante. Pero ¿y cómo valoramos el escrito que es multimodal y que es multimedial? O sea, ahí tenemos también una tarea por trabajar y en esa medida revisar los logros y las competencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, digamos, muchas experiencias que tratan de articular en las áreas del tema, por ejemplo, del área de informática con el tema del área de lengua castellana, pues, y el logro y la competencia no puede estar condicionada a un manejo técnico. O sea, aquí trabajan y piensan en el área de lengua castellana y en informática van y lo pasan o lo transcriben a un procesador de textos. O sea, esa no sería una aproximación significativa en términos de lo que estamos generando como competencias, habilidades, exigencias y demandas en la producción. ¿Y qué más? O sea, yo creo que aquí hay una observación que está asociada, bueno, ¿y qué más sigue? Y lo que sigue, yo diría, es compartir nuestras preguntas, nuestras experiencias, nuestras reflexiones, nuestros logros, pues porque es lo que nos permite en un foro como estos tener una discusión y una conversación al respecto. En ese sentido, muchísimas gracias y espero que algunas de estas ideas podamos compartirlas, discutirlas a través de la interacción que podamos tener en el foro.